o patriarca de Alejandría, porque en Oriente se llamaban patriarcas, patriarca de Alejandría, patriarca de Constantinopla, patriarca de Jerusalén, patriarca de Éfeso. Así llaman patriarcas, obispos. Pero, ¿qué pasó? Habían dos imperios. Estaba el imperio de Oriente, que lo manejaban los descendientes de Constantino. Constantinopla fue la ciudad que fundaron. Exactamente, que fundó la actual Constantino. Turquía, la actual Estambul. Muy bien, sí, de acuerdo, David. Sí. Y quedó Occidente. También lo manejaron descendientes de Constantino. Bueno, la división del imperio ya fue en el siglo II, inclusive en el siglo III con Diocleciano. Pero, ¿qué pasa? Occidente siempre fue amenazado por los bárbaros, estragodos, vándalos, visigodos, etc. Entonces, ya en el siglo IV y siglo V, los vándalos, los bárbaros, toman Roma, toman Occidente. Se destruye el imperio de Occidente, más queda viviendo el imperio romano de Oriente. Persistió. Persistió. ¿Qué sucedió ahí? La única autoridad eclesiástica era el obispo de Roma. Pero resulta que los bárbaros no eran buenos gobernantes, eran buenos para la conquista, para la barbarie, para tomar, para la guerra, pero no eran buenos para gobernar y administrar. Entonces muchos bárbaros se hicieron cristianos, David y Arturo. Se convirtieron al cristianismo católico y el Papa pescó en río revuelto, el obispo de Roma. Entonces el obispo Gregorio, año 590-604, al ver que los bárbaros no eran buenos para gobernar, él fue usurpando poderes. Aparte del poder religioso que tenía en Roma, fue usurpando el poder administrativo civil y fue educando a los bárbaros cómo gobernar, o sea, fue controlando el Estado de Occidente. Y poco a poco Gregorio fue centrando el poder en sí y empezó a formar el título de Papa, que posteriormente otros papas sucesores dieron fuerza al término Papa, como un padre. Entonces Gregorio unió dos poderes, el poder eclesiástico con el poder civil, y empezó a controlar no solamente Italia, Arturo, controló también parte de España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, y empezó a formar los estados pontificios. Pero cuando el Papa adquirió poder en Occidente, y muchos reyes se volvieron, y muchos reyes bárbaros ya eran civilizados, y eran católicos, y eran siervos del Papa, o sea que muchos reyes dependían del Papa. Entonces el Papa le brilló el ojo y apoderarse de Oriente. Siempre el papado tuvo ansias de gobernar las antiguas ciudades como Éfeso, como Constantinopla, Alejandría, que no pudieron gobernarla porque estaba el imperio de Oriente, que el emperador de Oriente respaldaba a la iglesia, que ahorita es la iglesia ortodoxa griega de Oriente. Ahora, en conclusión, Gregorio logra en su persona, hacia el año 590, formar su reino, al centrar dos poderes, el eclesiástico con el poder imperial político. Y es más, David, este poder quedó casado en el año 800, el 25 de diciembre, cuando el Papa León, junto con el famoso Carolingio, Carlos Magno, el imperio carolingio, descendiente de Carlos Martel, francés, forman un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Estado, y nace un nuevo concepto de imperio, el Sacrosanto Imperio Romano en el año 800. O sea que el matrimonio quedó tan bien calzado que Occidente quedó en las manos del Papa y de un emperador que era manejado por el Papa. Ahora, Oriente siguió otra historia, que fue la iglesia que se separó de Occidente, que es la iglesia ortodoxa griega. Y miren que en el papado de Gregorio nace el tema del purgatorio. Antes de adelantarnos, todo esto, Yatensi, con el más debido respeto a Yatensi, hay dos puntos que aquí me llaman la atención. Jesucristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso entiendo, él puso un límite, una barrera, pongamos una frontera, creo que es lo más correcto, una frontera entre el poder político y el poder religioso. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo en fusionar la política con la religión, al menos entiendo yo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana va en contra de la enseñanza de Jesucristo y fusiona en contra de la Biblia el poder político con el poder religioso para hacerse casi un todopoderoso. De acuerdo. ¿Estamos así? Totalmente de acuerdo, David. Mire, ese ha sido el peor error del catolicismo, fue ser declarado como la religión oficial del imperio romano en el Oriente. O sea que cuando Constantino
oficializa el cristianismo, pensó que le hacía un beneficio, le perjudicó a la iglesia. Porque hasta el siglo IV la iglesia primitiva era buena. Testimonio, sangre, no había robos ni explotación. Claro que también había pecado, pero era otra iglesia, la iglesia ideal. Era la que buscaba la santidad. Cuando se casó con Constantino, cuando Constantino hizo de la iglesia católica antigua la oficial del imperio, ahí empieza el paganismo dentro de la iglesia. Y eso fue lo que Gregorio hizo. Empieza a incorporarse la idolatría, que nace con Constantino, y después con Gregorio empieza el tema del purgatorio, la adoración, inclusive todo el tema de la sacralización de María, de la virginidad, todo esto nace con Alejandro. Bueno, después lo podemos tocar más adelante. Me gustaría, Yatensi, 2 puntos. La palabra papa es una palabra que aparece con más debido respeto, permítame un segundo, por favor, utilizada en el año... permítame un momentito, por favor. En el año 607, tengo este dato, el obispo de Roma, Bonifacio III, por primera vez se le otorga con altos honores el título de papa. Ahora me voy a la palabra papa. La palabra papa, y yo lo digo como judío, proviene de una palabra hebrea, abá. Abá, que significa papito o mi papá. Pero es una palabra que, según la tradición judía y el Talmud judío enseñan, es la primera palabra que un niño pronuncia cuando nace y se refiere a Dios. Con respecto a esta palabra, Mateo 23:9 dice Jesucristo, no Pablo ni Pedro, dice el mismo Yeshua, el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice, a nadie llamaréis Abba, a nadie llamaréis Padre, a nadie llamaréis, en pocas palabras, Papa, pues uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Más allá de eso, la Iglesia Católica Romana lo llama Santo Padre, colocándole a un hombre, que en este caso sería actualmente Benedicto XVI, colocándole a Benedicto XVI el título de Dios Padre. ¿Estamos en eso? Bueno, eso para mí es un pecado. Pero es eso, ¿verdad? Porque el único Padre, el único Papa es Dios. Y el único vicario es Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el único sumo sacerdote es Cristo, según la carta de los Hebreos. Claro, permítame leerlo. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cohen Hagadol en hebreo, que traspasó los cielos, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, nuestro sumo sacerdote no había sido Benedicto XVI para el caso de los católicos romanos, sino Jesucristo. Ahora, el representante del Hijo de Dios en la tierra no es un hombre, ni siquiera fue Pedro, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Jesucristo dijo, aquí os dejaré otro consolador, y hablaba del Espíritu Santo. Él no dejó a un hombre, dejó al Espíritu Santo. De acuerdo, totalmente. Por tanto, estamos hablando de una trinidad falsa en el catolicismo romano, compuesta por un hombre como llamado Santo Padre, Jesucristo, y al mismo tiempo representante del Hijo de Dios. ¿Es eso? Yo más bien hay otra pregunta. ¿Qué de verdad hay en la Iglesia Católica? Porque todo estamos viendo a la luz, y esto, hermanos míos, por eso le estamos dando fechas, datos, y Yatensi les está dando a ustedes, hermanos míos, justamente la maestría que él conoce. Les estamos dando fechas, datos, nombres, para que usted no solamente le crea a un erudito sobre esta materia, sino más bien para que vaya a investigar. ¿O solamente tú tienes en tu cabeza estos datos? ¿Dónde la gente pudiera, un católico que dice, a ver, yo quiero ver si es verdad eso, quiero saber de Gregorio, quiero saber de todos estos nombres que tú me dices, ¿dónde puedo ir a leer? ¿En qué libro puedo encontrar esta información? Las historias eclesiásticas, tanto historias católicas como las protestantes, los libros de historia de la editorial Verbo Divino, Herder, Caribe, Cristiandad, dicen esto. O sea, es una información muy común, que está al alcance de todos. ¿Internet? Internet también. Okay. Acá voy a una pregunta, Yatensi. ¿Quién fue Constantino? Bueno, Constantino... ¿Qué papel cumplió? Más bien el nombre completo, porque Constantino es como decir César y también dar otro nombre. El nombre específico de quien unió y se convirtió al cristianismo. Mire, Constantino fue hijo de una famosa cristiana, que la madre fue excelente, Helena, y hijo del famoso coemperador Constancio Cloro. Constancio Cloro gobernaba la parte de Roma, mientras que Galerio, junto con Diocleciano, en la parte de Oriente. De Constantino nace hijo de un coemperador de Occidente, Constancio Cloro y Helena, y Helena sí era cristiana, la mamá. Constancio Cloro no, fue pagano. La madre sí discipuló a Constantino en los caminos del Señor. Y le hizo muchos templos en Jerusalén también. Y también reconozcamos una virtud de Constantino, también vamos a valorar al que merece honor. Constantino sí puso fin a las persecuciones. Sí. Las persecuciones que se abrió con Nerón en el 61, por fin la terminó Constantino en el año 312 con el edicto de Milán,